Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880, estamos online las 24 horas del día. El despunte está en TikTok, YouTube, Facebook y Spotify. Eso es el despunte. Si no lo miran a la hora que nosotros estamos en la emisora, lo pueden ver a cualquier hora. Las lluvias siguen y parece que van a continuar. El pronóstico de INETER fue muy interesante. En lo que es en Managua, y esta es para información de los que nos escuchan fuera de Nicaragua, llovió hasta las 3:30 de la mañana, pero parece que las lluvias van a continuar, ya está brisando otra vez. Los cauces se han visto desbordados, los adoquines salidos de su plataforma donde están ellos asentados, y realmente estamos teniendo una despedida del invierno bien cruda aquí en Managua y seguramente en todo el país. De todas maneras, yo sigo con mi idea y le pido a Dios que no nos toque huracanes que se podrían estar moviendo en estos momentos tanto en el Pacífico como en el Atlántico de Nicaragua. Bueno, hoy es un día en que nosotros consignamos nuestro agradecimiento a las personas que nos reportan. Por Facebook nos reporta la Hermandad Espírita de Nicaragua, mi sobrino Elías Reyes Miranda, en Miami, doña Elba Gallo también en Miami, aquí Modesto García, compañero de trabajo, Juan Ramírez, que es el encargado de la sección deportiva de Radio El Pensamiento en su programa, don Roberto Sarmiento, la alcaldía de Catarina, Gladys Molina, Rafael Hurtado y Javier Cubillo. En YouTube nos reportan las siguientes personas: Alex Sotelo, Roxana Hernández, Octavio Huerta, La Boniev, que entiendo que está en Nueva York todavía. Ella hizo un viaje recientemente de Nueva Orleans, que es donde ella reside, pienso yo, a Nueva York, así como también el reverendo Augusto Reyes Alba. Así se firma él, vea, el reverendo. Me da gusto siempre mi hermano Augusto pendiente, así como también es tan larga la lista que es imposible para mí leerla toda. Miren, la Asamblea de Nicaragua hizo un pronunciamiento. La Asamblea denuncia y condena desde el patriotismo y el derecho soberano de nuestros pueblos y en particular de Nicaragua, bendita y siempre libre, la continua y absurda injerencia del Parlamento Europeo, que se ha caracterizado por sus políticas colonialistas, neocolonialistas e intervencionistas en asuntos que no le conciernen. Denunciamos, dice la Asamblea, rechazamos y condenamos la espuria resolución de ese órgano de invasión colonialista sobre asuntos que solo conciernen al pueblo venezolano, a sus instituciones y en los que nada tienen que ver entidades como ese Parlamento, cuya cuchilla injerencista hemos también conocido y repudiado en Nicaragua. Realmente el Parlamento Europeo es un rebaño, ¿verdad? Ellos obedecen las órdenes que reciben directamente del Departamento de Estado. Es como el caso de esta Ursula von der Leyen, que más pareciera interesada en salvaguardar los intereses de Estados Unidos que los de Europa. Además de eso, es una mujer corrupta. En varias ocasiones he dicho de que en Europa le dicen Ursula von der Pfizer, porque vendió vacunas en mal estado y se embolsó millones de dólares en comisiones que le entregó la Pfizer a ella en Europa. Sin embargo, es la presidenta de la Comisión Europea y ahí la mantienen, ¿verdad?, a una sinvergüenza como esta. Por otro lado,
La alcaldía de Managua ha entregado más calles nuevas que le dan bienestar, sin lugar a dudas, al barrio Lomas de Guadalupe, ¿verdad? La alcaldía ha hecho un buen trabajo, pero yo sigo insistiendo. El ornato de la ciudad más que nada son las calles y los árboles. Pero ¿qué es lo que pasa? No han terminado de hacer una calle cuando los trabajadores de Nacal están rompiéndola. Luego después quedan unos parches mal hechos, pero antes de los parches quedan las zanjas, que constituyen realmente un peligro para tanto peatones como para gente que va en sus vehículos. No ponen señales. Y esto realmente, más en horas de la noche, Managua es una ciudad muy oscura y que está fallando mucho el alumbrado público, constituye un peligro mortal. En el barrio La Reinaga nos reportan propiamente del templo que hay 3 cuadras al lago, y para una arriba se ha ido desde hace meses la luz pública, y no hay una mano caritativa que llegue a reponerla, a pesar de la solicitud que en ese sentido vienen haciendo los vecinos. El servicio de energía no está bien, pero son muy hábiles para cobrar y para cortar la luz al que se atrasa un día, que son cosas que no deben de estar pasando en el país y que yo elevo a la consideración de las autoridades nicaragüenses. Se ha profundizado más sobre los delitos informáticos. Hay hasta 20 años de cárcel para aquellos que se hagan pasar por otra persona o tomen fondos de instituciones, tanto públicas como privadas, con embustes. O sea, hay una mano dura en estos momentos contra este tipo de delincuentes. Ayer que yo me refería a un caso como este, decía el delincuente, y la persona con que yo conversaba me dice: este no es delincuente, es delincuentazo, ¿verdad? Porque realmente los delitos informáticos se están dando continuamente, así como también el uso de las redes sociales para ofender al público, ¿verdad? O a personas influyentes o políticos en el país. O sea, no se usa como debía de usarse las redes sociales, sino que se usan como instrumento para generar odio. Tanto en Europa como en los Estados Unidos se están tomando medidas en contra de aquellos que procedan de esa manera, porque eso ya no es libertad de expresión, eso sencillamente son generadores de odio que usan para ello las redes sociales. El Portal 19 dice que Rusia condena un ataque contra Viper en el Líbano y lo califica como otro acto de guerra híbrida que afectó a miles de personas inocentes, dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. Además pidió una investigación exhaustiva de este crimen para que otro acto de terrorismo no sea barrido bajo la alfombra. Condenamos enérgicamente el ataque sin precedentes contra el país amigo del Líbano y sus ciudadanos, que constituyen una grave violación de su soberanía. Recientemente se ha descubierto que el gobierno de Netanyahu mandó a poner nitrito a la batería que usan los celulares, los beepers, así como también los walkie-talkies. Eso se distribuían a la venta, ¿verdad? En el Líbano han matado a una gran cantidad de personas y hay miles de heridos a consecuencia de esto, porque estallan, y parece que esto es controlado directamente desde algún punto de Israel. O sea, ese es el último genocidio que ha cometido Netanyahu, que de último momento también ha mandado a bombardear el Líbano. O sea, la guerra se está extendiendo sencillamente porque una de las razones que tiene Netanyahu es conservarse en el poder y no le importa a los que mueran. Eso está pasando igual con la guerra de Ucrania.
Ahí no es asunto de patriotismo o de intervencionismo, como lo han calificado, digamos, personas sin escrúpulos como Stoltenberg, que ya no va a estar en la OTAN, o esta Ursula von der Leyen, sino sencillamente ganancias, negocio. La guerra ha sido un gran negocio y todos los días le llegan bombas al gobierno de Israel, de España, Francia, Alemania y los Estados Unidos. Sin embargo, hay una práctica de doble rasero. Están Estados Unidos pidiendo la paz en la zona, pero todos los días le da elementos al gobierno de Israel para que siga esta matanza que ya supera los 42.000 muertos a causa de los bombardeos en la faja de Gaza. O sea, es pura hipocresía todo esto, ¿verdad? Y hay muchos, el 60% de los muertos en la faja de Gaza son niños y mujeres, ¿verdad? Es terrible lo que está pasando, todo el mundo calla. Específicamente este organismo inoperante como es Naciones Unidas, que no funciona como tal, sencillamente calla y lo hace cómplice esto de los crímenes que se cometen en contra de la pobre gente de Gaza. Mientras en Israel siguen las protestas, hasta se ha parado el aeropuerto de Tel Aviv, que es el más importante, ¿verdad? Porque la gente ya no quiere más guerra. Lo mismo pasa en los Estados Unidos, en donde Trump estaría ganando las próximas elecciones porque Kamala Harris continuaría la guerra de Biden en Ucrania y seguramente en Israel y otros puntos del planeta a donde todos los días bombardean. O sea, los bombardeos son indiscriminados, las bombas no tienen ojos y están matando muchos niños también con estos bombardeos. Yo siempre he dicho allá en mis adentros, no tienen perdón de Dios ni del diablo con estas cosas que están haciendo, porque hay un total irrespeto por la vida humana. Por otro lado, el Parlamento Europeo pide a sus gobiernos que autoricen las armas de largo alcance contra Rusia. O sea, las provocaciones son de todos los días hasta que logren la guerra nuclear, que es lo que se proponen. Particularmente esta Comisión Europea que encabeza la Ursula von der Leyen, ¿verdad? En cuanto a esto de los bombardeos sobre Rusia, como digo, están queriendo provocar la tercera guerra mundial, que sería nuclear. Las coordenadas para bombardear Rusia son los satélites y los técnicos supuestamente asesores que están en Ucrania y que podrían no estarlo también desde cualquier parte del mundo porque la tecnología avanza y realmente, como decía, la guerra se puede propagar, y esto no es una guerra que se va a centrar únicamente en Europa. Hay un gran desarrollo tecnológico en el mundo. Los submarinos nucleares merodean en el contorno de los Estados Unidos y realmente se está jugando con fuego, ¿verdad? Que nos podría quemar a todos, porque una guerra nuclear sería devastadora para el planeta. Ayer, por primera vez, dio declaraciones don Edmundo González. A mí me parece una pobre víctima del conflicto de Venezuela. Porque este hombre dijo una cosa cuando negoció con el gobierno de Maduro y con el embajador español y seguramente la cancillería española de por medio, y otra cosa está diciendo en Europa. En el acelere que se tienen los europeos por provocar más conflicto en Venezuela, lo reconocieron como presidente electo, pues. O sea, yo no sé dónde se va a juramentar, como lo dije ayer, porque la Constitución venezolana manda a que la juramentación sea en el Parlamento de Venezuela, solo que lo vayan a juramentar ahí en Europa o en el Parlamento Europeo. Como dice, digamos, esa resolución del Congreso de Nicaragua, hay mucho injerencismo de parte de los europeos. Además de la corrupción que se tienen a lo interno, son injerencistas y creen que están todavía en la Edad Media, ¿verdad? Dominando
América Latina y el resto del mundo y el África, a donde se ensañaron y capturaban a los negritos y se los llevaban para América para trabajar como esclavos. En estas declaraciones que ha dado don Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, se contradice demasiado. Siempre me acuerdo de mi madre que decía: en boca del mentiroso la verdad se dudosa, y realmente es que han querido ocultar el fondo del asunto, ¿verdad? Este señor pidió asilo en España, que yo no veo cómo es ese asilo, porque él vivía en España. O sea, no se va a asilar en España cuando él vive en España, desde hace muchos años. Pero es parte de las mentiras que se riegan a nivel general, particularmente por los grandes medios de comunicación. De último momento, él llama a la María Corina Machado y le avisa. Esta estalla en cólera, e incluso hay un reporte de que estrelló contra la pared donde estaba hablando su teléfono celular. Este hombre, este señor, Edmundo González, habría hablado directamente con Maduro. ¿Quién le garantizó que su familia no va a tener problemas en Venezuela? Ahí hay una hija de él, tiene nietos y resto de familiares, ni le van a tocar sus propiedades. Aún así ha llegado a decir cosas a España y ha enredado más el asunto, porque ha puesto en evidencia, a pesar de que el canciller español dice que no tuvo nada que ver en su liberación y en la negociación, más que mandar un avión para recogerlo a Caracas, la sarta de mentiras sobre el tema. Realmente España tuvo mucho que ver, y lo demuestra el mismo embajador español, que incluso hace brindis con don Edmundo, que ya estaba rascado cuando llegó el presidente del Congreso de Honduras, de Venezuela, y la vicepresidenta del gobierno. Ya habían hecho varias veces la carta, las discusiones fueron por 48 horas, y en esa carta de renuncia y que reconoce el triunfo de Maduro, hay videos. Después de la firma de la carta en que él oficializa la solicitud de asilo, que ya les dije que para mí eso no es asilo, el embajador de España en Venezuela se apareció con un baldecito de hielo y un whisky que tenía 12 años de añejo para hacer una serie de brindis, en que no participó la vicepresidenta Delcy Rodríguez porque no toma, dijo su hermano el presidente del Congreso, y los de Piquinyuqui se los habrían echado el embajador español, el González, y el presidente del Congreso de Venezuela. De repente González dijo que se sentía cansado, y eso lo define el presidente del Congreso de Venezuela, pues un hombre ya enfermo, y probablemente le habían chocado las medicinas con los tragos, y entonces le dice que la jefa lo está esperando. O sea, él estaba hospedado en la Embajada de España en Caracas. Primero estuvo en la Embajada de Holanda y después se cruzó a la de España, a donde habría negociado con el gobierno de Venezuela, incluso con el presidente Maduro. Ahí van a seguir saliendo los videos, porque este señor está diciendo mucha mentira en España, en donde se involucra con su salida negociada y su traición a la misma María Corina Machado, ¿verdad? Porque ni siquiera le avisó que se iba. Pero hay una cosa que me llamó la atención. En la entrevista que le están haciendo ayer en España, en ningún momento la mencionó. Quiere decir que le ofendió duro esta mujer, que es la que ha estado manejando a la oposición en España, de tal manera que lo resintió, ¿verdad? Porque la periodista española es insistente y le pregunta por la María Corina, y al referirse a ella lo hacía en términos vagos, pero ni siquiera la mencionó, ¿verdad? Porque
inicialmente lo que este señor quería era apartarse del conflicto político de Venezuela, pero en Europa lo han presionado y lo han designado para que sea el presidente electo y lo están metiendo a la fuerza nuevamente. Este señor lo que no quería era seguir. Él, una de las cosas que dijo en la entrevista ayer en España es que no hay ningún riesgo, dice, ni para su hija, que queda en Venezuela, ni para el resto de su familia. Dice también que ya para salir, que va para el aeropuerto, donde está el avión de la Fuerza Aérea Española, llamó a la María Corina Machado y esto la hizo a la mujer en referencia a saltar en cólera, porque él lo que hizo fue negociar solo su salida y él esperaba que iba a pasar desapercibido en España, pero hay fuerzas ocultas en todo esto y poderosas que lo están haciendo retornar a la política, cosa que él ya no quería, ¿verdad? Y lo han hecho dar declaraciones, incluso le han apuntado lo que va a hablar. Aquí está involucrado definitivamente el gobierno de Biden, ¿verdad? No hay ninguna duda sobre eso. Por otro lado, Israel ha dicho de que su propósito es promover que el conflicto se extienda en el oriente y siga la matanza que se viene dando ahí, si para eso le dan las bombas, para que esté matando a Netanyahu, a pesar de la oposición interna que hay en Israel en contra de la guerra y el rescate de los rehenes. Pero Netanyahu, con tal de conservarse en el poder, está amplificando la guerra en esa zona del mundo. Ahora quiero insistir, el conflicto nuclear sí se produce porque lo están provocando bastante. No solamente va a ser en Europa, va a ser en el mundo entero, sencillamente así. En Europa la economía alemana está de capa caída. Además del fracaso de Volkswagen, también ha fracasado BMW y Mercedes-Benz. Hay miles de personas que van a la calle porque estas empresas no se pueden sostener, porque el mandato que ha recibido la Comisión Europea es que endurezcan las relaciones con China, y China es el proveedor de materia prima casualmente para los carros eléctricos. Trump ha anunciado que si él llega a la presidencia en Estados Unidos les va a poner un 100% de impuestos aduaneros para que no le hagan competencia al carro que se produce en Estados Unidos. Algo igual pasa en Europa, pero realmente, como les estaba diciendo, la materia prima para las baterías, porque estos carros se mueven con batería y se recargan así como los celulares, le llega de China. Hay un informe también procedente de Rusia que ellos ya sabían que los de las tropas de la OTAN, que la OTAN ahora es Ucrania, ¿verdad?, iban a entrar al territorio ruso, y ellos sacaron a toda su gente de los poblados fronterizos con Ucrania y están haciendo el mismo juego que han hecho históricamente. Los dejan entrar pero no los dejan salir. Eso le pasó a los suecos, le pasó a los franceses, donde murió la mayor parte del ejército de Napoleón Bonaparte, y le pasó a los alemanes también en la Segunda Guerra Mundial. Realmente se están acabando todos los que entraron, lo mismo el armamento con que llegaron, que era de la OTAN, y la salida va a ser difícil. No tienen habituallamiento ni forma en que les llegue comida a los soldados, ni se puedan curar a los heridos que están muriendo. Realmente se desangran porque los han embolsado para que no salgan, ¿verdad? Pero volviendo a esto de la María Corina, ahora hace el papelazo de Zelensky. Dice que le está exigiendo al Parlamento europeo, particularmente a Francia y a España, que hagan más por la paz en Venezuela. La paz es que le entreguen el poder. Ya les expliqué ayer la jugada.
Si ganaba don Edmundo González, asumía. Entonces venía y le exoneraba de la sanción que hay en Venezuela contra ella por haber pedido la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. Y la nombraba vicepresidenta. De ahí en adelante ella iba a recibir la presidencia de Venezuela porque don Edmundo iba a renunciar, porque lo iban a obligar a renunciar. Esa es la realidad de esto. Hay un juego de intereses y realmente lo que hay es codicia de fondo porque quieren la riqueza de Venezuela, que la está administrando muy bien el gobierno actual. La aviación israelí bombardeó ayer el Líbano y siguen los muertos, ¿verdad? Siguen los muertos. O sea, en una guerra atizada desde afuera del Oriente Medio y en que se está generalizando. Ahora, ¿quién fue el testigo de la firma de don Edmundo González cuando firmó la carta y pidió asilo? El embajador de España. Y ningún embajador va a actuar sin el consentimiento de su gobierno. Ahí en España lo que han dicho es que ellos no sabían que solamente don Edmundo pidió asilo, pero le mandaron un avión. Además no puede ser asilo, ya se lo he explicado. Él vivía en España y seguramente ya tiene la ciudadanía española. Entonces, el que anda mintiendo mucho, como son los españoles en este caso, se enredan y al final se ponen en evidencia como mentirosillos. Realmente eso es lo que pasó con la salida de don Edmundo y prácticamente quedó descabezado el movimiento opositor en Venezuela. Aquí las cosas, la comida, a pesar del invierno, se sigue encareciendo. La leche sigue cara, el queso, la cuajada y la crema siguen caros, se siguen exportando a El Salvador, a donde va a parar la mayoría de la producción de frijol. Lo mismo a Costa Rica, ¿verdad? Son países improductivos. Y Nicaragua sigue siendo, y lo dije hace 2 o 3 años cuando estaba mi hermano Javier, volvimos a ser el granero de Centroamérica. Bueno, les deseo a todos un feliz fin de semana, que la pasen bien, que la pasen en familia y en comunión con Dios y nuestros valores de nuestro mundo occidental, que es cristiano, ¿verdad? Y también el mundo oriental. Los ortodoxos en Rusia y en Ucrania, esos países tienen las mismas creencias de la religión católica, en la Virgen María, en los santos y esas cosas. Lo que pasa es que el Papa no tiene mayor injerencia en la Iglesia ortodoxa, pero son iguales. Fue una separación, no son ni primos, son hermanos sencillamente, ¿verdad? En cuanto al asunto de la fe. Insisto, que la pasen bien, que tengan un buen fin de semana. Más noticias y comentarios en breves momentos.